Hola, tú. Sí, tú. Quédate y estudia Derecho con Leslie para aprovechar el tiempo y estudiar de forma sencilla. Ahora, silencio, que empieza la clase. Hola, buenas. ¿Estáis preparados ya para la clase de hoy? Porque veremos una introducción al derecho constitucional. En primer lugar, veremos la Constitución es una ley. En segundo, la Constitución está al servicio de la libertad. En tercer lugar, cultura política. Cuarto lugar, ¿qué significa modernidad? Y quinto, Constitución y política. Ahora sí, comencemos. Primero, la Constitución es una ley. Y es que la Constitución es una ley si entendemos por ley el derecho creado por el Estado frente al nacido históricamente de la sociedad, es decir, la costumbre. La Constitución tiene la estructura de una ley y está articulada en tres partes. A. Preámbulo, que carece de valor normativo, lo que no quiere decir que no obligue. El preámbulo expresa las razones del derecho. No conviene olvidar que el derecho es un artificio de la razón. B. La segunda parte de la estructura de la ley es el texto articulado. Este puede tener un doble sentido, debido a que está organizado en 169 artículos numerados y ordenados sistemáticamente en 11 títulos, que a su vez están subdivididos en capítulos y secciones. Además, tiene vocación de completud, pues no cabe lagunas. C. La última parte de la Constitución son las disposiciones. En las disposiciones se aclaran las normas del texto articulado y pueden ser de 4 clases: adicionales, transitorias, derogatorias y final. Además, hay 2 reformas de los artículos 13.2 y 135 de la Constitución. Pasemos al segundo punto. Hablaremos de que la Constitución está al servicio de la libertad. Y es que, como decía Edmund Burke, las constituciones de los países libres son siempre constituciones complejas. ¿Pero por qué las normas constitucionales son complejas? Pues es que la norma constitucional es compleja porque en ella confluyen simultáneamente 3 elementos: el elemento o fórmula política, la parte dogmática y la parte orgánica. Bien, ¿qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional es un derecho nacido en una cultura política determinada y que por tanto no es posible allí donde esa cultura no existe. Esa cultura es la cultura política moderna. Nos interesa señalar 3 ideas vinculadas a la noción de constitución. A. La Constitución responde a un determinado paradigma del derecho, el paradigma ilustrado, que es construido desde los argumentos de Kant, Beccaria, Pagano y Filangieri. En realidad, la palabra constitución es un neologismo fletado en el siglo XVIII en las colonias inglesas de América del Norte, en la que la vieja noción de constitución adquiere un nuevo significado sobre la base de incorporar ese paradigma jurídico ilustrado y de ver en él una ley cualitativamente superior a las otras leyes. Esto se ve reflejado en el artículo 9.1 de la Constitución española. Ese paradigma se basa en la ley que surge del Estado y que es pública. La ley es una norma de derecho distinta de otras. Por ejemplo, su criterio de vigencia es distinto de la costumbre, el criterio de la posterioridad temporal frente al viejo y buen derecho. Pero lo más importante en este momento del paradigma ilustrado es que identifica la publicidad del derecho con la ley. Ahora bien, ¿qué es la publicidad? La publicidad es un término que responde a varios conceptos clave, pues tiene varios significados, como puede ser lo que es de todos y lo que está imbuido de la autoridad del Estado. En este sistema interesa solo su aceptación de conocimiento generalizado, es decir, lo que tiene que ser conocido por todos. La publicidad de las leyes es un rasgo fundamental que revela su naturaleza y la diferencia claramente de la costumbre. B.
La Constitución es una idea política que se identifica con la democracia de los modernos, por contraposición a la democracia de los antiguos. C. La Constitución es una forma de entender la relación entre hombre y mundo que da pie a la secularidad y a la legitimidad. La legitimidad es la categoría clave desde la que se construye el derecho constitucional. Pasemos al tercer punto, donde hablaremos de la Constitución como expresión de una cultura política nacional. La asociación entre cultura y constitución es un tema recurrente entre los autores. Lo planteó en los años 30 del pasado siglo Rudolf Esmen y lo recuerda hoy Peter Haberle, dos grandes autores de la literatura constitucional alemana. Sin embargo, cuando insistimos en la necesidad de vincular la Constitución a una particular cultura política, utilizamos la expresión cultura política como sinónimo del conjunto de creencias de las que participa una determinada colectividad y que sirven para identificar y definir los modos de comportamiento y las relaciones que presiden la convivencia de los individuos. Las culturas políticas responden a ciclos ordenados desde los principios y pautas que hacen posible la convivencia social. Nuestra cultura política descansa en una categoría que se resume en la expresión modernidad. Y esto se enlaza con el cuarto punto. ¿Qué significa modernidad? Modernidad significa que el hombre crea su propio mundo frente a la pauta que informaba al mundo de los antiguos que vivían en un mundo heredado, regido por fuerzas superiores y ajenas al hombre, antiguos frente a modernos. La modernidad irrumpe en el siglo XIII con la aplicación de la técnica a la vida y se consolida en el siglo XV con el descubrimiento y la conquista / integración de América en la naciente Europa. La modernidad significa un enorme cambio tanto en la relación del hombre con el mundo como en la forma de pensar que en su evolución y maduración interna se extiende hasta el siglo XVIII. Para comprender lo que significa, es preciso aludir a la irrupción de una nueva idea de tiempo que explica muy claramente Lewis Mumford de su libro Técnica y Civilización, cuya lectura se recomienda muy especialmente en primero. La modernidad supone tres cosas importantes que son la sustitución de la sacralidad por la legitimidad. Al hablar de la sacralidad nos referimos a lo sagrado. La segunda idea importante de la modernidad es que es una nueva idea de derecho vinculada a la categoría de ley. Y la tercera cosa es la aparición de un neologismo que es revolución como expresión máxima de la modernidad política. Revolución se contrapone a rebelión y es un concepto con dos vertientes. Pars destruens, inmediatamente seguida de otra, pars construens, es decir, para destruir o para construir, cuya expresión máxima es la categoría de poder constituyente. El poder de hacer la Constitución, que por obra y gracia de este acto se constituye como ley suprema, según el artículo 9.1 de la Constitución española, y también como fuente de todos los poderes del Estado, poderes constituidos. La Constitución recoge también la necesidad de dominar la política, y de ahí las categorías de estabilidad y gobernabilidad, encerrando su evolución en una norma. Y por último, quinto punto, constitución y política. Desde el punto de vista institucional, la cultura política moderna tiene su expresión y su vía de desarrollo en el nacimiento del Estado, que a su vez está asociado a las transformaciones del fisco. La aparición del fisco ha sido explicada por Schumpeter en un pequeño artículo, La crisis del Estado fiscal, como emergencia del atisbo de interés general o de lo público del que surgirán también los primeros parlamentos. El fisco como concepto lleva aparejada la irrupción de las nociones de representación medieval, ya sean las viejas cortes o el parlamento medieval, y lo público como A, expresión de lo que es de todos, lo común, lo colectivo, o B, allí donde el absolutismo adquiere acta de naturaleza como expresión de la autoridad del monarca y luego de quien se identifica con el Estado, el Parlamento,
a partir de la Revolución. La noción de publicidad asociada al Estado en su doble dimensión de autoridad y de construcción colectiva del interés de todos es fundamental para comprender el constitucionalismo moderno y especialmente el europeo. Habermas ha dedicado a este importante tema su tesis doctoral, Historia y crítica de la opinión pública. También lo ha hecho Koselleck. Y esto nos lleva a ¿qué es el Estado constitucional? El Estado constitucional es el resultado de la maduración de la cultura moderna. Aparece de forma diferente en Estados Unidos y en Europa. Lo importante acerca de la Revolución estadounidense es tener en cuenta que en Estados Unidos se completó la revolución de manera que la pars destruens se vio seguida de una pars construens, que dio pie al poder constituyente, que a su vez tendría por misión elaborar la Constitución. Constitución es un viejo término que en la modernidad adquiere un nuevo significado al incorporar dos categorías: la idea de ley fundamental como norma jurídica y la expresión de la legitimidad social que le confiere el poder constituyente. ¿Cómo es el proceso constitucional en Estados Unidos? En los Estados Unidos de América surgen tres instituciones fundamentales para la idea constitucional. A. La noción de poder constituyente como poder creador de la Constitución y la consiguiente diferenciación entre poder constituyente ilimitado y de naturaleza política y poder constituidos y de naturaleza jurídica. B. La idea de constitución de los modernos, que significa convertir la vieja palabra romana constitución en un nuevo término al que asocian una idea de derecho y un fin muy concreto. La garantía de los derechos y que lleva aparejada una superioridad normativa que asegura la reforma constitucional como mecanismo de defensa de su primacía jerárquica. C. La justicia constitucional en su versión difusa, todo atribuido al Poder Judicial, con un Tribunal Supremo cuyas sentencias vinculan a los tribunales inferiores como precedente. ¿Cómo es el proceso constitucional en Europa? En Europa, el proceso resultó más complicado y lento, porque la pluralidad social y las diferencias de pensamiento dificultarán el triunfo de la revolución y hacen que la parte destructiva no fuera inmediatamente seguida de una parte constructiva. Toda Europa, y no solo España, será en el siglo XIX continente de revoluciones. Será a partir de 1870 que en Francia se conseguirá construir un orden estable. Nace la Tercera República. El constitucionalismo europeo se asienta en el continente en el último tercio del siglo XIX. Ello quiere decir que el poder constituyente llega finalmente a un acuerdo del que sale una constitución. La revolución construye sólidamente en Francia, tras la derrota militar de 1870, la constitución de la Tercera República Francesa, que a su vez será un punto de partida para el resto de Europa, no tanto por su texto cuanto por el desarrollo político a que dará lugar, que amparará y posibilitará la introducción de dos categorías esenciales para la definición del modelo constitucional europeo: laicidad y separación de Iglesia y Estado, además del servicio público. ¿Qué supone la laicidad? La laicidad supone la definición del Estado como aconfesional. El Estado deja de tener religión, pero esto llevará a un conflicto interno colosal, del que surge la conciencia política democrática europea. La cultura es imprescindible porque un hombre sin dimensión cultural no puede formular sus propias preguntas y por consiguiente no puede llegar a ser un ciudadano crítico. La cultura activa es una condición necesaria de la ciudadanía y la cultura se adquiere en una escuela destinada a formar hombres y no a preparar especialistas. Es el momento del nacimiento de los intelectuales de la cultura republicana cívica en su versión europea, de la escuela laica y de todos los elementos que conforman culturalmente una tradición constitucional europea que se contrapone a la norteamericana. En Europa, lo fundamental será la movilización política de la sociedad. Mientras que en Europa lo fundamental será la movilización política de la sociedad, en Estados Unidos lo será la ley expresada en la Constitución. Una consecuencia de la formación culta en la Europa republicana será la irrupción de los partidos políticos, pero de ello se tratará más adelante.
Esto se puede ver reflejado en el artículo 6 de la Constitución española. En el artículo 6 se recoge que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Respecto a los servicios públicos, son la gran aportación del derecho administrativo francés. Consiste en la reserva al dominio público de determinados sectores de la actividad económica que dan lugar a prestaciones intervenidas por el Estado, que establece condiciones y precio buscando su expresión a todos los sectores sociales. Eso sí, en base a una idea de igualdad. Los primeros servicios públicos estarán relacionados con prestaciones urbanas como el gas o el transporte. También la enseñanza se definirá como un servicio público. En cualquier caso, lo más importante es establecer una relación de opuestos entre mercado y servicio público. La otra gran referencia del constitucionalismo europeo que define su peculiaridad se llama la Constitución de Weimar, que fue la constitución aprobada por Alemania en 1919. La Constitución de Weimar es un referente para el constitucionalismo europeo porque incorpora los valores de la segunda oleada de revoluciones modernas. La revolución que nace en el año 1917 y que da lugar al Estado soviético supone un correctivo del que nace la democracia pluralista organizada en torno a los partidos políticos y el Estado social. La intervención del Estado en la vida de la sociedad con el propósito de transformarla. La fórmula Estado social y democrático de derecho del artículo 1.1 de nuestra Constitución proviene de allí. El artículo 1.1 de la Constitución española dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Es importante recordar que tras la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas reciben el legado constitucional norteamericano e incorporan a sus textos categorías como la normatividad constitucional y la justicia constitucional, lo que plantea importantes problemas de coherencia sistemática. Lo mismo sucede con la Constitución española de 1978, que puede decirse es la última de un ciclo que en el continente europeo se inicia en 1945. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por quedarte. Espero que vuelvas a estudiar conmigo para aprender de forma sencilla mientras entrenas, vas camino a clase o trabajas. Adiós. Hasta la próxima.